Le damos la bienvenida en la Red 21 al senador del Frente Amplio, Sebastián Sabini. La intención es hablar de la Universidad Tecnológica que el gobierno, la coalición multicolor, acaba de confirmar que lo que funcionaba de forma transitoria queda como definitiva. Universidad Tecnológica que se aprobó por unanimidad en el año 2012 y que preveía un cogobierno dentro de la UTEC no lo tendrá. Una primera reflexión, Sabini, de cómo está funcionando la UTEC y cómo la ven ustedes en perspectiva. Bueno, como tú bien decías, la UTEC nació de un acuerdo multipartidario en donde había varios puntos, ¿sí? Este era uno de ellos, a propuesta del expresidente José Mujica, eh, sobre la idea de que nuestro país necesita extender la formación universitaria y que uno de los puntos débiles de la formación universitaria se encuentra justamente en el interior de la República. Eh, y aquí que tenemos un poquito más de tiempo, me gusta señalar que ese proceso vino acompañado, es decir, el proceso de la creación de la UTEC, de la posibilidad de aprobar el presupuesto en la Universidad de la República de lo que en aquel momento fue el programa número 6 que posibilitó el pasaje de tener 3.000 estudiantes por parte de la universidad a contar hoy con más de 20.000, ¿sí? En relación a la Universidad de la República. Y la Universidad Tecnológica hoy cuenta con 2.500 estudiantes y 400. Entonces, la UTEC creo que ha cumplido cabalmente lo planteado en cuanto a lo programático, es decir, a establecer en el interior de la República una oferta educativa que estuviera vinculado a las identidades productivas de los territorios, porque en definitiva de eso se trataba, es decir, de dotar al sector productivo de valor agregado en su producción y eso claramente está vinculado a la formación universitaria. El 90% de los estudiantes de la Universidad Tecnológica son de primera generación y se dictan carreras que no se dictan en ninguna otra parte del Uruguay. Por lo tanto, creo que desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la oferta educativa, es una universidad que evidentemente está cumpliendo el rol que fue creado, para el cual fue creado. Para esto hay que decir que cuenta con un presupuesto muy generoso en relación al que tiene la Universidad de la República, ¿sí? Es decir, estamos hablando de que la UTEC recibe el triple por estudiante que lo que ejecuta la Universidad de la República. Así que esos buenos resultados también están basados en digamos, en una dotación presupuestal muy importante. Y esto creo que también tiene que estar arriba de la mesa porque siempre que se habla de resultados se habla de recursos, ¿sí? Ahora, nosotros creemos que el gobierno le erró muy feo en esto. ¿Por qué? Porque no hubo durante estos prácticamente ya casi 3 años de gobierno de coalición un llamado, una instancia interpartidaria que permitiera de alguna forma buscar acercar posiciones. Nosotros ya sabíamos evidentemente que el gobierno quería que esto que hoy provisorio se transforme. En realidad, en el día de hoy, digamos, justamente hoy, 1 de diciembre, caerían esas viejas, digamos, instituciones desde el punto de vista legal y por eso había que hacer o una nueva extensión o un cambio. Y el gobierno no hizo ningún esfuerzo por buscar un acercamiento. Como todo en la vida, podría no haber llegado a ningún acuerdo. O sí, no lo sabemos, porque realmente esa instancia no existió. Lo que existió fue un proyecto que se envió y que fue tratado en forma sumamente ligera, digamos, en las dos cámaras, ¿no? Es decir, se recibió en una semana, la otra se recibió al ministro, se votó y así pasó al Senado y una vez que ingresó a la comisión, se recibió al ministro, se recibió a las autoridades, a los estudiantes, a los docentes
y acto seguido se votó. Entonces, nos parece que para una institución de carácter educativa que había nacido eh, fruto de un acuerdo, no es una buena señal. Y no es una buena señal porque además en el futuro queda habilitada directamente esa misma práctica. Es decir, el gobierno que venga, si tiene las mayorías parlamentarias, no necesita preguntarle nada a la oposición, porque de esta forma fue la que se comportó el gobierno para cambiar algo que había sido aprobado por unanimidad y que creo que es de las cosas que era una fortaleza. Es decir, en educación que tenemos tan pocos acuerdos, o que parece que tenemos tan pocos acuerdos, tener una institución que contaba con el respaldo de la enorme mayoría, diría casi de la unanimidad del sistema político, era una fortaleza. Y con este cambio, nosotros creemos que corremos el riesgo de partidizar la UTEC, que era algo que hasta ahora no había ocurrido. Probablemente no había ocurrido de la mano de las actuales autoridades, es decir, que las autoridades actuales tienen o, digamos, o ejercen, por decirlo de alguna forma, una relativa autonomía del poder político. Pero con el diseño institucional que se propone, esto evidentemente entra en riesgo en la medida que las tres personas que van a dirigir la Universidad Tecnológica son personas que van a ser designadas, propuestas por el Poder Ejecutivo y con una venia del Senado de la República. ¿Cómo debería haber quedado confirmado cómo debería haber quedado conformada la UTEC en caso de que la universidad fuera integrada de forma cogobernada? ¿Cuál era la aspiración? Bueno, eso es interesante porque uno de los argumentos que maneja el gobierno es que prácticamente que la izquierda tiene un concepto, digamos, sesentista del gobierno o el sistema cordobés, ¿no? Pero en realidad la Universidad Tecnológica era innovadora en este sentido, al menos para Uruguay, porque proponía un modelo de gobierno en donde el sector social, eh, que ese es el rol que cumplen los egresados en el gobierno, es decir, el vínculo con la sociedad, no lo cumplieran justamente los egresados, sino que lo cumplieran los estudiantes, los docentes, los empresarios y los trabajadores. Es decir, el vínculo con la sociedad, más allá de la institución, que son los estudiantes y los docentes, lo cumplirán los empresarios y los trabajadores. Y esto creo que para Uruguay es una novedad, ¿sí? Y lamentablemente no logramos que se instalara en el año 2018, a mi entender, debió instalarse este sistema que estaba previsto. Evidentemente, en el año 2019 ya estamos en un periodo preelectoral, creo que hubiera sido desacertado hacerlo en 2019 porque, digamos, estamos en una situación política que quizás no era la mejor para hacerlo. Y claro, bueno, 2020, 2021, pandemia, esto no era posible hacerlo. Pero creo que en sus inicios, claramente no era posible hacerlo porque teníamos, digamos, una masa crítica de estudiantes muy pequeña y porque además también había muy pocos docentes, es decir, estábamos en un proceso gestacional, digamos, de la Universidad Tecnológica y eso no posibilitaba establecer los organismos tal cual estaba pensado. Así que por allí cabe, sí, claro, la autocrítica del Frente Amplio de no haberlo hecho en 2018, pero el Frente Amplio siempre buscó y los proyectos que fueron extendiendo el plazo siempre se votaron por unanimidad. Es decir, acá no había, más allá de que se iba extendiendo el plazo por razones que se iban dando en cada momento, un renegar del proyecto inicial. ¿Sí? Que esto es algo que se planteó por parte de los legisladores y de hecho sí creo que las autoridades tenían esta idea, ¿no? Es decir, la idea de que en realidad quizás ese no era el mejor modelo, pero nunca fue explicitado, al menos no en el Parlamento. Con los ámbitos Se puede decir que entonces, como ocurrió con primaria, con secundaria, con la UTU y ahora con la UTEC, no habrá participación de docentes y estudiantes en el gobierno de la educación.
Sí Sí, en el no, CODICEN, ¿verdad? sí, a ver, acá lo que se crea es un consejo que es asesor y consultivo, es decir, que no es vinculante. Y basta comparar con lo que ocurre en la Universidad de la República para darse cuenta que los estudiantes no van a estar tomando las decisiones, es decir, y los docentes tampoco. Que los que van a tomar las decisiones y que podrán o no tener en cuenta las opiniones que vierta este consejo asesor, que además tiene otros actores, van a ser los miembros designados por el Poder Ejecutivo. Y como tú señalas, hay una línea que nosotros vemos, una línea del gobierno que es básicamente contraria a todo lo que son los mecanismos de participación social. ¿Sí? Nosotros no, nuestra concepción de democracia no se restringe a votar cada 5 años. Creemos que la democracia es una democracia que se fortalece en la medida que los actores participan y que son parte de la toma de decisiones y que eso también es un proceso, digamos, de formación de ciudadanía, ¿sí? Que puede tener, por supuesto, mejoras, que puede tener, digamos, aspectos a perfeccionar. Pero la Universidad de la República es una institución que es sumamente democrática en el marco del Estado uruguayo. Y a través de la LUC nosotros vimos cómo, por ejemplo, se perdían los, el Consejo de Educación Inicial y Primaria, el Consejo de UTU, el Consejo de Secundaria, y además se reducía su mínima expresión el Congreso de Educación, se perdían los espacios de los estudiantes también, que quedaban relegados los estudiantes en los centros educativos, en los consejos de centro, y además, lo que tú mencionas del CODICEN, que se mantienen los consejeros docentes del CODICEN, pero lo hacen con un poder mucho menor. ¿Por qué? Bueno, porque se cambian algunas mayorías que eran necesarias para tomar determinadas decisiones. Por ejemplo, las relativas a los programas educativos o a los Ujú. funcionarios. Es decir, aspectos centrales de una de las instituciones que a veces nos olvidamos que es la más grande del Estado uruguayo, es decir, la ANEP, que está dirigida por el Consejo Directivo Central, tiene prácticamente 70.000 funcionarios. ¿Sí? Es decir, es la institución que ejecuta más presupuesto dentro del Estado y es la institución más grande en número de funcionarios. Esto a veces lo olvidamos. En esa institución, los docentes que antes tenían un peso muy importante, hoy lo tienen ya, digamos, en forma lateral o mucho más ornamental. Y esto ha sido una línea de trabajo del gobierno que entiende que hay que, de alguna forma, cortar los mecanismos de participación social en pos de una supuesta buena gestión. ¿Sí? Y esto está por demostrarse, porque la Universidad de la República, que tiene cogobierno, dio respuestas ágiles, eficientes digamos, y necesarias en la pandemia. Es decir, en un momento de crisis, la Universidad de la República redirigió sus recursos, estableció mecanismos para investigación, estableció mecanismos, por ejemplo, para el desarrollo de los test seriológicos, y es una institución cogobernada, es decir, no se puede utilizar el argumento de que por el cogobierno somos lentos en la toma de decisiones. ¿Sí? Y tampoco es cierto que en el mundo las instituciones universitarias que gozan de grados de autonomía grandes, no son instituciones que son eficientes o que tienen buenos resultados en materia de investigación, en materia educativa. Al contrario, uno encuentra que en el marco internacional, las instituciones que gozan de grados de autonomía en la ejecución presupuestal, en el uso de los recursos humanos, en su programa académico, ¿sí? Son instituciones que tienen muy buenos desempeños en el plano internacional. Y ahora falta que el gobierno reglamente la ley, es decir, que este Consejo Directivo Provisorio va a quedar como definitivo. Desde los funcionarios, docentes, estudiantes que están agremiados en el sindicato de la UTEC, se sostiene que es inconstitucional haber convertido en definitivo algo que estaba puesto como provisorio. ¿Cuál es la visión al respecto? Bueno, desde mi punto de vista, la Constitución es muy clara en cuanto a lo que el requisito legal que, que plantea para cambiar los consejos directivos centrales de los entes autónomos de la educación. Es decir, establece que para modificar
su organización, son necesarios la mayoría absoluta de ambas cámaras. ¿Qué significa esto, digamos, para el común de la gente? Bueno, que el 50% más uno de los integrantes de cada cámara tienen que votar afirmativamente esas modificaciones. Eso no ocurrió, es decir, se votó por mayoría simple, que es eh, dentro de los presentes, ¿no? Los legisladores presentes, hubo una mayoría. El gobierno cuenta con esas mayorías, eso es lo primero que quiero decir. Es decir, acá no había una voluntad de no hacerlo. Evidentemente no se prestó atención a ese requisito y yo creo que es una ley que carece de, digamos, de ese sustento de corte constitucional. Para hacer, por el sistema, digamos, uruguayo, para hacer un recurso de inconstitucionalidad, se requiere lo que se llama la legitimación activa. Es decir, estar directamente involucrado con esa inconstitucionalidad. Evidentemente, en este caso, los estudiantes y los docentes están involucrados. Por lo tanto, creo que el recurso que se va a presentar tiene sustento legal y bueno, veremos qué ocurre con la Suprema Corte de Justicia que señala al respecto. Eh, Parte de lo complejo de la educación en el Uruguay es la falta de acuerdos políticos, acuerdos con la sociedad, con los involucrados, con parte de los docentes, con los estudiantes. Eso hace que la educación tenga muchas dificultades, no hay acuerdos para poder avanzar. ¿Coincidís que es así, que parte del problema que hay es que no hay acuerdos? Bueno, yo no desde ahora, es decir, no de que estoy en la oposición, sino que siempre pensé, y lo dije muchas veces, que Uruguay necesita acuerdos amplios para avanzar en educación. Eh, el problema es que los acuerdos de las cosas que hay que hacer llevan tiempo, ¿no? Es decir, ¿por qué llevan tiempo? Porque yo tengo que convencer a otras personas que mis argumentos son los válidos. Y eso, digamos, en materia educativa, implica una pedagogía política, digamos. Y además creo que si uno mira las cosas que quiere hacer el gobierno en educación, que en su mayoría no son cosas extremadamente novedosas, es decir, en su mayoría son cosas que se venían haciendo en el sistema educativo sin grandes eh, conflictos, ¿sí? Quiere decir que era posible hacer algunas de las cosas que quería hacer el gobierno sin, sin este gran conflicto que hoy tenemos en puerta y sin este gran enfrentamiento que hoy tenemos y que estamos viviendo. En el día de ayer, eh, estudiantes y docentes de formación docente abrazaron el Palacio Legislativo. Es decir, hay un conflicto muy grande y hay un descontento muy grande, y eso tiene que ver con cómo se ha manejado el gobierno en relación al diálogo social y al diálogo político. Es decir, el gobierno instaló la idea de que los docentes son adoctrinadores, instaló la idea de que se viola la laicidad en forma permanente en los centros educativos, instaló una comisión investigadora en contra de los docentes, hizo denuncias penales contra esas autoridades, hizo denuncias penales contra docentes y hizo un recorte, digamos, presupuestal que no tiene precedentes y modificó la ley de educación sin diálogo. Entonces, evidentemente no hay ningún ambiente posible para generar ese diálogo social y político. Y esto creo que ha sido una decisión que además está marcada por el ciclo electoral, es decir, el gobierno quiere, creo que Robert Silva por su lado y la calle Pou por el otro, no entienden que la educación no es de su propiedad, la educación es de propiedad de todos los uruguayos y las uruguayas, y por lo tanto, los cambios para que sean permanentes, para que sean de largo plazo, para que sean sustentables, necesitan esos acuerdos sociales y políticos que hoy no tienen. Y creo que es uno de los errores más grandes que comete este gobierno, que es simplemente aplicar el principio de autoridad. Es decir, que la tienen, nosotros no la cuestionamos, es decir, el gobierno eh, tiene la legitimidad democrática de hacer lo que está haciendo. Ahora, creemos que este camino no va a ser ni efectivo
en sus objetivos, digamos, ni duraderos. Porque en definitiva, también nuevamente, como en el caso de la UTEC, se habilita la posibilidad de que el próximo gobierno haga exactamente lo mismo y entramos en un ciclo en donde no tenemos políticas de Estado, sino lo que tenemos son gobiernos que quieren dejar su marca en materia educativa. Y esto, que en educación además, hay que pensar que el ciclo educativo de una persona puede durar 12 años, puede durar 15 años, puede durar 20 años, es decir, abarca periodos largos y los periodos electorales duran solo 5 años. Entonces, allí tenemos un problema porque estamos afectando los derechos de esos estudiantes. Hoy eso ya está pasando, estudiantes que empiezan con un programa van a terminar con otro, con decisiones que son difíciles de entender. Es decir, es difícil de entender que el gobierno, sin hacer un plan piloto, diga voy a cambiar toda la educación de un día para el otro. Es difícil de entender que se diga que con cursos de 30 horas vamos a hacer la gran transformación educativa. Es difícil de entender que el gobierno que antes decía que estaba en contra de eliminar la repetición, ahora la eliminación de la repetición y la baja de los requisitos para el pasaje de grado sea su gran buque insignia. Es decir, hay una serie de cuestiones que están sobre la mesa en la transformación educativa que nadie termina de explicar por qué es así y cuáles son los beneficios de modificar el 100% del programa en todos los centros educativos de un programa que nunca se ejecutó en ningún lado, ¿no? Y esto tiene una gravedad muy grande porque nadie sabe a ciencia cierta si ese programa es mejor que el que tenemos en la actualidad y si cambiar totalmente, digamos, radicalmente la forma de evaluación de contenidos, que históricamente fue la que tuvimos por una de competencias, efectivamente va a generar mayores niveles de inclusión y mayores niveles de aprendizaje. Eso hasta ahora es una conjetura, no es una realidad. Y por eso nosotros estamos, digamos, muy preocupados porque entendemos que se podría haber hecho un plan piloto donde se tomaran centros educativos, se evaluara efectivamente cuál era el desempeño de ese plan educativo y luego, bueno, con las evidencias arriba de la mesa, hacer un proceso de expansión. Pero nuevamente acá lo que ganó fue el apuro electoral. El apuro electoral de Robert Silva, porque evidentemente quiere ser candidato y esto, digamos, está en el marco de los cara a cara y esas recorridas que ha hecho, y la calle Pou que quiere decir, miren, yo hice dos grandes reformas, hice la reforma de educación, hice la reforma de la seguridad social, que en realidad es la reforma de las jubilaciones, pero ese es otro tema, ¿no? Pero en definitiva, lamentablemente, el tema educativo se volvió un tema de campaña electoral, y eso creo que le ha hecho mucho daño a la resolución digamos, y al devenir. Y esto no es que lo diga yo, es decir, uno mira actores políticos muy importantes, como Renato Perti, que fue, digamos, director de educación del gobierno de Jorge Valle, o Bruno Gili, que fue parte de EU21, haciendo estos mismos señalamientos, que no se pueden dar, digamos, estos cambios únicamente por la voluntad de dos personas o de tres personas, que evidentemente el día martes las ATD de primaria y secundaria entregan una nota a las autoridades donde más de 2.000 centros educativos se expresaron en contra de esta reforma. Por lo tanto, me parece que allí, digamos, de los 14.000 delegados, 10.000 se expresaron en contra, 1.000 a favor y 3.000 se abstuvieron. En ese escenario realmente parece muy difícil, simplemente por un principio de autoridad, llevar adelante una reforma educativa necesaria, eficiente y que sea duradera en el tiempo. Gracias por la entrevista. Gracias a ti, Ana.